ya oficialmente soy un videoblogger. Es simplemente coger la cámara y hablar a la cámara. Sí, la tengo bastante cerca. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Manuel. Boilecito. Bueno, no sé ni cómo empezar el video. Buenas a todos. Hoy les traigo un video diferente y va a ser un videoblog. Vamos a ir a la Feria del Libro de La Habana. Si tú no sabes lo que es la Feria del Libro, pues en un momento te explico. Aquí estoy. Puedo sentarme. Bueno, ¿qué es la Feria del Libro? La Feria del Libro es... A ver, que el viento no me tumbe el trípode. La Feria del Libro es un evento, una feria que se hace todos los años acá en La Habana. Porque bueno, yo soy de La Habana, yo vivo en La Habana. De hecho, atrás de mí se puede ver la ciudad y algo más que la ciudad. Aquí, la Feria del Libro de La Habana, y digo La Habana porque la Feria del Libro en realidad comienza aquí en la capital, pero después se va trasladando a otras ciudades del país, etc. Y yo soy un fan, se puede decir. Yo vengo todos los años a la Feria del Libro y se celebra, o sea, ya dije que se celebra en La Habana, pero no les he comentado el lugar donde estoy. El lugar donde estoy es la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. La tienen hacia allá, no sé si se vea. Manuel. Yo sí me veo. Sí, sal de ahí. Se ve para allá. Quizá a muchos de ustedes no les suene la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, que se encuentra en la costa este de la bahía de La Habana. Pero quizás si yo les digo el Castillo del Morro, que se encuentra cerca de él, quizás algunos sí puedan identificarlo, ya que es el símbolo de la ciudad capital. Los dos son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, curiosidad. Y bueno, ya entrando en materia de lo que viene siendo la Feria del Libro, bueno, ¿qué se hace en la Feria del Libro? Se venden libros, se exponen libros, y yo, como soy un lector asiduo, vengo y me encanta. Y pues nada, ahí está la explicación de lo que es la Feria del Libro, si no lo sabías, y hoy vamos a estar ahí. Va a ser mi primer videoblog, esto es como un experimento. Es una feria de libros. Y vamos a ver qué hay, qué nos depara la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque grabar los pies siempre es un clásico. Esa parte de allá es la de los libros clásicos. Hermano, y dice Wattpad y manga. Sí, dice Wattpad y manga. Sí, pero bueno, también es la parte de los libros clásicos. Es que esta gente hace un buen estudio de mercado y bueno, determina cuáles son los libros que más quiere la gente. Y es mi parte favorita. Sí, vamos a ver por acá. Y pues nada, veré qué hay ahí para ver qué puedo comprar. Porque tiene libros originales de Five Nights at Freddy's. Sí, no, bueno, es que Five Nights at Freddy's. ¿Tienes hábitat, niña? O sea, explica, porque tiene libros originales. Yo quería un tomo de One Piece. Clasicazo. Déjame ver si encuentro. Debe estar por aquí, míralo allí. Míralo acá. Ah. Un mundo feliz. Un mundo feliz. Sí. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Bueno, no son originales. Aquí tenemos la carpa. Acá adentro lo que venden sobre todo es libros cubanos. Vamos ahora a ver una parte especial. ¿Sabes que esto se puede ver por dentro? ¿Que puedo hojear el libro? Sí, tú puedes hojear el libro.
Eso de adelante se supone que es la zona de los otakus. Se supone. Por lo menos el año pasado era así. Vamos a ver qué hay. Parece que todavía no está abierta, pero desde acá afuera se ve... No, es que no sé si... Yo creo que la cámara no lo logra coger. Pero bueno, ahí dentro lo que se ven son ¿cómo decir? Fotos de páginas de anime. Y pines y cositas así, cosas comerciales. Incienso para el amor. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, No, para colorear y con Harry Potter y el calcomanías. prisionero de Azkaban. Harry Potter, mira qué lindo. Muy buena oferta, muy buena Un oferta. 5 con 3 ceritos. Ay, gracias. No, pero aquí no me quedo solo los secretos. Y el otro, ya lo vendieron. No, eso van rápido, eso gustan mucho. Ahí es. Miren lo que acabamos de ver. La Biblia de BTS, Nuevo Testamento. ¿Qué opinas? Hicimos un receso para comer y nos sentamos acá y miren qué vistas se tiene de La Habana. Mi linda Habana, tan maltratada pero tan linda. No sé si se alcanza a ver, pero allá abajo hay pescadores. Ahí también a veces he pescado yo. Mira a quién encontré. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué haces? ¿Algo que me pueden regalar? ¿Qué regalar? Aquí nada es nuestro. Es que eso de Frozen me está llamando. Te está llamando, es lo más tentador. ¿A qué le llamas parte pirata? Aquí es donde siempre me encuentro unas cartas que son súper feas. Me compré un juego de cartas de la que viene debajo de repapa. Lo compré en Ciudad de Timo. Miren eso, papu. Qué hermosura los dinosaurios. Y mientras dueño el teléfono está ahí mirando libros, yo estoy aquí dando vueltas. Se me perdió, está por ahí. Y como fan de Kanye West y que acaba de escuchar, porque no sé bien, padre, que acaba de escuchar Vultures, les voy a cantar un pedazo de Carnival porque me gustó mucho. Bueno, no me acuerdo bien cómo es la letra, sé que es algo de go, 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 go. Head so good, she honorable. Ride my dick like carnival. I don't do the impossible. Ya me cae la boca que viene miel. Creo que esta es la sala de exposición del país invitado. Finca del Rincón de Cristo. Me pregunto qué significa. Una finca que se llama Rincón de Grecia. No, no joda. Es como si fuera una iglesia, pero no lo sé. No, yo creo que es el nombre del negocio. Ajá, abajo de lo que hay de comida y todo eso. No, y abajo no, arriba. Ajá, y bueno, aquí ya pasamos por acá, pero igual vamos a grabarlo otra vez, porque ya lo abrieron, que es la zona otaku. Sí. ¿Qué opinas tú? Bueno. No, en realidad la cola está pasable. Normalmente las colas que se hacen aquí son duras. Yo por suerte no soy otaku. Y sí, no he tenido que echarme estas colas.
Ya yo vi ese lugar. Mira, Bueno, a ver. mira, Uno Yu-Gi-Oh. por uno. Sí, mira, Yu-Gi-Oh, el tanque. A ver qué tanto no me baño. El tanque de los tanques. Y este de acá, este es Senku. Sí, papá. Sí, este es Senku, hacer. Eso es lo que estoy viendo todos los que hay. Para nada soy otaku, para nada. Para Yo eso, nada. yo eso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién Hace más está 5 viendo por minutos ahí? dije que la gente no se baña, aquí estoy viendo uno por uno como lo sé. No, un momento, si yo sé que tú lo dices de cariño. No, cariño. Mira, mira, también vi a otro tanque por allá. No sé si se ve bien, pero Kaneki Ken, Tokyo Ghoul. Mira, 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 debajo de Yugi tenemos a Death Note. Recomendado. No, hablando serio, si a ustedes no les gusta el anime, como es mi caso, que no soy un fan, pero he visto una que otra serie porque me gustan, y Death Note es muy recomendada. A mí no me gusta, lo hago por compromiso, para nada tengo dos tatuajes anime, nada. Y bueno, ya aquí lo que hay son cosas más... Tener tatuajes puedo decir, la gente no se baña. Acá lo que hay son pósters y... Te van a coger el copyright porque están poniendo tripando la historia de fondo. Ño, hacer, ¿verdad? Me voy, que me coge el copyright. Demonio. Empieza afectadísimo. Por ahí. Ya vamos saliendo de la feria y vamos a ponernos cerca de el Cristo, esa estatua que ven ahí. Bueno, ahora no la ven porque el árbol está metido en el medio. Se ve bien. Sí, desde acá se ve bien. No sé si se escuchará bien. Bueno, ya hemos terminado con la feria del libro. No hemos durado todo el día como pensaba que íbamos a terminar. Solamente... No dura nada. Sí, no. Soy muy rápido. Entonces, lo que hicimos fue sentarnos acá en un parque y ya vamos para la casa. Y la feria verdaderamente tenía muy poca gente y muy pocos libros. Y de los pocos que vi, muy pocos interesantes, solo me compré uno. Me compré este de aquí, La Política, de Aristóteles. No tengo ni idea de si es un libro canónico, ¿verdad? No, de quién es Aristóteles. No tengo ni idea de si es un libro verdaderamente escrito por Aristóteles. Pero bueno, como me gusta la filosofía, lo compré. Ojalá sí, ojalá sea un libro que verdaderamente haya escrito Aristóteles y que no sea una interpretación de su obra o algo por el estilo. No sé si me entienden, pero bueno, ha sido el único que me compré. Mi opinión de la feria ha sido esa. Ha sido probablemente la peor que he ido en mi vida, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Cada día hay menos libros. Me gustó que no hubiera gente, porque muchas veces se forma un gentío que no se puede ni entrar a los pabellones. Esta vez no fue así. Quizás por las condiciones climáticas, etcétera. Ya llovió. Pero lo que sí afecta es la calidad de los libros. Y espero que en el futuro eso cambie. Y nada, habrá que ver si es verdad. Pero sea como sea, me gusta venir a la Feria del Libro, siempre me va a gustar, porque siempre habrá algo así como lo menos para ver, para divertirse, por lo menos compartir un rato. O por lo menos tener esa esperanza. Es bonito cada febrero, porque estos son todos los febreros. Todos los febreros venir y compartir y ver los libros. Para alguien que le gustan los libros eso es un placer, aunque al final no se lleve ninguno, pero solamente aquella curiosidad de ver qué hay
y la posibilidad de que exista uno que le guste, que sea un libro que andas buscando hace tiempo. Nada, es un placer. Y nada, pues este ha sido mi video blog cortito. Yo estoy seguro de que van a ser unos pocos minutos. Para mí han sido unas horas, pero para ustedes serán unos minutos cortos. Y nada, espero que guste. Denle me gusta si les gustó. Suscríbanse a la sucursal de Reino para seguir viendo videos como este. Y videos sobre todo educativos, religión, política, historia y muchas más cosas en el futuro. Pues nada, que les vaya bien.